13 está después del profeta Jeremías. Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Cuando lo hayan encontrado se ponen en pie, por favor, y vamos a dar lectura. A partir del versículo 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayer. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayemos sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Padre Celestial, que tu palabra hable a nuestros corazones en esta mañana. Necesitamos hoy tu voz. Habla en nuestras vidas por amor de tu nombre, y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En principio quiero que consideren todo el capítulo 3, son 66 versículos, ustedes pueden leerlo en sus hogares. Es un libro cortito, el libro de Lamentaciones, pero tiene mucho para decir acerca de quién es Dios y cómo Él obra a través del sufrimiento. Hoy día vamos a hablar principios a considerar en la aflicción, basado aquí en Lamentaciones capítulo 3. Días pasados vimos una extraña invitación, ¿recuerdan? Provenía de un ser excelso y sublime, santo y justo, y estaba dirigido a criaturas rebeldes e indignas, a criaturas incapaces de hacer el bien e inclinadas a la maldad. ¿Verdad que extraña esta invitación? ¿Por qué tendría que invitar a seres despreciables? Ahora, ¿qué decir del contenido de la invitación? El contenido es asombroso. Y si no fuera porque proviene del mismo Dios del cielo, hubiéramos dudado de su veracidad. Isaías 1:18, que es el pasaje que vimos, nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ante esta invitación asombrosa, solo cabe esperar un acepto rotundo: voy. Y quienes aceptan, en el versículo 19 de Isaías 1, dice: si quisiereis y oyereis. Está en potencial. Da la idea como, miren, esta es la invitación, ustedes vean qué hacen con ella. Si quisiereis y oyereis, ¿qué dice? Comeréis el bien de la tierra. Solo el bien y la misericordia siguen a quienes aceptan esta invitación. La dicha del perdón y la certeza
de la vida eterna, el cambio de corazón, el borrón y cuenta nueva y un nuevo poder para resistir y rechazar el mal mientras se camina en las sendas del bien y de la integridad. Mire, todo esto para aceptar esta invitación. Pero no todos vienen, no todos vienen, no todos aceptan. Es el mismo Dios quien invita. En Isaías capítulo 30, versículo 15 lo dice de otra manera. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta que dio el pueblo? Dios dice, y no quisisteis. No todos quieren venir. No todos quieren, por extraño que esto parezca. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Se aferran de lo que debieran dejar y huyen del sumo bien. El pecado les ha invertido el cerebro, por decirlo de alguna manera, porque detestan el bien, aborrecen la pureza, aman la maldad y rinden culto a lo feo, a lo ruin y a lo grotesco. ¿Cuál será su fin? Isaías capítulo 3, versículo 11 dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Lo que hablábamos hoy día en la escuela dominical. Hay un juicio al final. Y el hecho de no tener ese juicio en mente hace que en los hombres aumente, prolifere la maldad. Por según las obras de sus manos les serán pagados. Pero yendo al mismo capítulo 1, versículo 20 de Isaías, dice, ¿recuerdan? Que si quisierais y oyereis, en el versículo 19, comeréis del bien de la tierra. Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y ese sería el fin de todos nosotros, si no fuera por la gracia de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, gloria a Dios por esta gracia recibida. Pero, hermanos, ay de nosotros, pues no permanecemos fieles, ni somos constantes, no correspondemos al amor recibido, malgastamos y menospreciamos los dones que Dios nos da. ¿Cómo nos volvemos al camino? ¿Cómo retomamos la senda de la justicia, de la verdad, de la integridad? Hebreos capítulo 12, los versículos 5 al 8, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es fuerte la palabra. Bastardo está hablando de un hijo nacido fuera de la unión matrimonial, fuera del pacto del matrimonio. Como diríamos en Chile, hijo guacho. No tiene un padre conocido. Por lo tanto, nadie lo disciplina. ¿Se da eso? Se da. Notamos, hermanos, que este patrón de disciplina correctiva lo encontramos vez tras vez en las Escrituras. El libro de Jueces, Reyes, Crónicas, no hablan menos de este tema que los profetas. Usted va a encontrar la misma temática en los profetas.
Y en nuestro texto, en el texto que acabamos de leer de Lamentaciones capítulo 3, tenemos no a un individuo, sino a una nación participando de la disciplina correctiva. Ellos despreciaron las advertencias, la disciplina preventiva, aquello que previene, por lo que ahora les toca el camino de la aflicción. ¿Cuántas veces mi padre me llamó y me dijo: hijo, como usted no hizo caso, yo ahora tengo que castigar? Y no eran palabras, me llegaban. Por no hacer caso a lo que previene, nos toca después corregir. Y eso es doloroso. Dios lo hace. Dios es infinitamente sabio. Y Él sabe cómo la aflicción toca a cada individuo de manera diferente. Pero para algunos obra como prevención a desvíos. Y en otros es corrección a caminos que ya se han seguido. A algunos santos, como Jeremías y Daniel, les toca sufrir con su pueblo. Esto es admirable. Es una gracia especial de Dios que hace que sufra con su pueblo, no por sus pecados. Eso se los dio a Jeremías y a Daniel. Pero a otros santos, como David, como Jonás, les toca sufrir por su propio pecado. Pero a sus santos Dios no lo abandona en la aflicción. Esto es lo maravilloso. Yo no me sorprendo de que Dios no abandone a Jeremías, no abandone a un Daniel. Pero sí me sorprendo que Dios no abandone a un David. Que Dios no abandone a un Jonás. Que Dios lo manda en una dirección y Él hace exactamente lo contrario. Pero Dios no lo abandona. Dios no lo abandona en la aflicción. Ni todos cuantos sufren por causa de su pecado, como tenemos el ejemplo de Job. Pero quien quiera que seas, y esto ya es para nosotros, sea que suframos por nuestro propio pecado, o que seamos afligidos por pecados ajenos, o que no sepas por qué estás afligido, quiero que tengas en cuenta estos tres principios de los cuales vamos a hablar. El primero, Dios es nuestra porción. Si eres creyente, Dios es nuestra porción. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Lamentaciones capítulo 3 versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por lo tanto, en Él esperaré. Si acudo a Él como niño, con una fe infantil, Él es mi Padre celestial. Acudo a Él como pecador que soy, Él es mi Salvador. Acudo a Él con mis carencias, Él es rico en misericordia y sabe llenar mis vacíos. Acudo a Él como débil, pero Él es todopoderoso. Vengo a Él con hambre y sed, y Él puede saciarme en abundancia. Acudo a Él en mi hora de soledad, y tengo en Él a un amigo más cercano que un hermano. Tengo necesidad de paz y de sosiego, y Él es nuestra paz y nuestro descanso. Acudo a Él en busca de seguridad, y en Cristo encuentro un refugio seguro. Vengo a Él sucio y maloliente, y la sangre de Cristo me lava y me limpia de todo pecado, de culpa y de vergüenza.
Porque Dios nos abre su corazón y nos da lo más preciado para Él, su propio Hijo. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ah, hermanos, es que nuestro Dios es Dios misericordioso y fiel. Él es nuestra porción. Mira con qué confianza se dirige el profeta a Dios en medio del sufrimiento. En el versículo 19 al 21 de Lamentaciones 3 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Sí, hermanos, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, dice en el versículo 26. En la aflicción tenemos la tendencia a ponernos nosotros en el centro. Es mi situación, es mi sufrimiento, es mi enfermedad, son mis problemas. Pero cuando hacemos esto, nuestra vista se aparta, se desvía de Dios. Ya Dios deja de ser el centro. Lo sacamos del trono de nuestra vida y pretendemos decirle cómo Él debe hacer para favorecernos. Y aquí Él ha dejado de ser nuestra porción. Y comenzamos a vagar por el desierto estéril de ideas humanas, donde solo hallamos soledad, sed y quebranto. Ahora, si esta es tu situación, vuélvete a tu Dios. Si esa es nuestra situación, si nos estamos enfocando en nuestras circunstancias presentes, en nuestras circunstancias dolorosas que nos causan sufrimiento, debemos poner nuestra vista en Dios. Debemos volver nuestra vista al Calvario. Debemos volvernos al oasis preparado para nosotros en la persona de Jesucristo. Porque como bien dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Así lo entiende el profeta, y él puede exclamar en el versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23: nuevas son cada mañana. Mire, aquel que pone sus ojos en Cristo, cada día puede observar nuevas misericordias para él. Algo que se renueva, algo fresco, que viene del trono de Dios y que pueden ayudar al hombre y a la mujer a pasar ese momento difícil. Nuestro Dios entonces es un Dios misericordioso y fiel. Él es nuestra porción. En segundo lugar, debemos recordar que la aflicción no es para siempre. No es para siempre. Versículo 31: porque el Señor no desecha para siempre. ¿Qué frase más consoladora es esta? Hay un fin, un término a la aflicción. No es para siempre. Están limitadas por Él. Aquellos hombres que llevaron, aquellos hombros que llevaron el peso de mis pecados, no permitirán que el sufrimiento me aplaste. Él conoce, sabe que somos débiles. Se acuerda que somos polvo. Decía Spurgeon: sería una experiencia muy aguda y penosa para mí pensar que tengo una aflicción que Dios no me envió, que la copa amarga
nunca la llenó su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por Él, ni enviadas a mí, bien escogidas en peso y en cantidad. ¡Qué precioso! Eso que estoy pasando, Dios lo ha preparado y lo ha dispuesto para mí. Tal cual como Dios pone delante nuestro las buenas obras para que caminemos en ellas, también ha dispuesto la cantidad, la medida, la profundidad y el peso de nuestras pruebas. Él ve lo que sufrimos y controla las circunstancias que nos rodean. Y en medio del sufrimiento, Él nos invita: venid a mí y descansar. Cuando nuestros pensamientos zozobran y toda esperanza se desvanece, entonces viene Él a su siervo afligido y le dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. Pero ¿cómo? ¿Estoy siendo disciplinado? Sí, pero yo estoy contigo. Mira al salmista recordando e inquiriendo sobre lo mismo en el Salmo 77, los versículos 6 al 9, donde cada pregunta puede ser contestada con un enfático y claro no. Meditaba en mi corazón, dice el salmista, y mi espíritu inquiría. Mira las preguntas: ¿desechará el Señor para siempre? No. ¿No volverá más a hacernos propicio? No, ese no es mi Dios. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? No, 1000 veces no. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No. Podemos entonces orar e implorar que la aflicción termine. Salmo 79, versículo 5, el salmista dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás enojado, airado para siempre? Lamentaciones 3:19, dice el profeta: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayer. Son cosas amargas. Dios lo sabe, porque Él envió a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de hombre, y sufrió y pasó por más aflicción de la que jamás pasaremos tú y yo, porque Él era un ser santo, puro, y yo y tú no. Todavía no vemos la obra de Dios en el tapiz de nuestras vidas. Solo sentimos la aguja traspasando de lado a lado, seguida por laceraciones multicolores. Pero un día, viene un día, bendito día, que conoceré como fui conocido y veré la obra de mi Padre Celestial terminada. Entonces tendrán sentido las punzadas multicolores, y allí donde veía solo dolor y aflicción, se reflejará el rostro de mi amado Salvador, que me amó, sufrió y murió por mí. Escucha ahora cómo en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no hay lugar a la aflicción, pues Dios lo llenará todo. Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, hermanos, este momento de sufrimiento pasará, no durará para siempre. Por último, recordemos que nuestro Dios tiene un propósito al permitir el sufrimiento. Versículo 33, y leo de la Nueva Traducción Viviente: pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Él es santo,
no obra pecaminosamente. Él es bueno, no obra con maldad. Él es justo y su obrar también lo es. Dios no nos castiga por maldad. Versículos 32 y 33 dice: antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En los versículos 34 al 36 del capítulo 3 de Lamentaciones, el profeta denuncia algo que no nos es desconocido, y por la constante ocurrencia ya pareciera que es algo normal y por lo tanto no nos extraña. Sin embargo, Dios aborrece estas cosas. ¿Qué son? Vuelvo a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos, desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, ¿acaso no ve el Señor todas estas cosas? Un prisionero es alguien que no tiene libertad y por lo mismo está en una posición de debilidad. ¿No es acaso común hacer leña del árbol caído? Dios no lo aprueba. Y aunque seamos prisioneros del pecado o estemos debilitados por sus cadenas, Él buscará nuestra liberación, no hundirnos más en la miseria. También nos dice que privar a otro de sus derechos es un desafío a Dios mismo. El Señor ve estas cosas y le son abominación a Él. Él las aborrece. Entonces, hermanos, nada más lejos de la verdad es que este sufrimiento sea causado por una deidad malvada. No, quitemos eso de nuestras mentes. Por otro lado, no es algo que simplemente ocurrió, que Dios se vio sorprendido y que nada pudo hacer al respecto. Los versículos 37 y 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? O en palabras de Job respondiendo a su mujer, reprendiéndola más bien, en el capítulo 2, versículo 10 de Job, le dice Job a su mujer: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Otro ejemplo, estaba a punto de comenzar una guerra entre hermanos. Israel desconocía al hijo de Salomón como rey sobre ellos, y solo Judá y Benjamín permanecían fieles a la casa de David. Ambos bandos estaban listos a enfrentarse para conseguir la dominación o aniquilación del otro. Pero Dios envió al profeta Semaías diciendo: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo. A veces tenemos dificultades para reconocer la mano de Dios obrando a nuestro favor en algo que nos es muy bueno y favorable. Pero hermanos, jamás se nos ocurre de buenas a primeras pensar que aquel acto de maldad, que aquella dificultad, que aquella oposición ha sido ordenada por Dios en el cielo. Esto lo he hecho yo. Él no se esconde. No, Él sabe lo que ha hecho. Eso lo encuentra en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 24. Dios lo había hecho. La rebelión, la división, Dios la había permitido. Esta es una doctrina amarga de digerir, pero si Dios no está presente en el sufrimiento humano, ¿no deberíamos vivir entonces llenos de temor y de ansiedad? Porque si las cosas pasan porque pasan, yo no me levanto mañana. No, quizá que me pueda pasar. Pero esto no es la parte que le toca al creyente. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú, hablándole a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha
confiado. En medio de las tormentas de la vida, entonces, podemos confiar en Dios. Él ha prometido estar conmigo en la angustia. En Isaías 63, versículo 9, miren cómo lo dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió. Y en el Salmo 91, versículo 15, dice: con Él estaré yo en la angustia. Hermanos, cuántas cosas nos enseña el sufrimiento. Ahí queda el orgullo y la soberbia abatidos. Aprendemos a depender de Dios, a desconfiar de nosotros mismos. Aprendemos a valorar lo importante, lo invisible, lo eterno, y apreciamos en su justo lugar lo secundario, lo que se ve, lo que es temporal. En el sufrimiento estamos llanos a reconocer nuestros pecados. En el sufrimiento venimos a pedir perdón. Ahí anhelamos ser restaurados y deseamos tener una comunión más íntima con Él. Es entonces cuando el sufrimiento y la disciplina cumple su propósito en nosotros, pues quien nos disciplina lo hace, dice Hebreos 12:10, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y así, quienes han pasado por la escuela de sufrimiento dan frutos apacibles de justicia. Han participado de Cristo. Cristo está en ellos. Y ellos recuerdan que nunca sus sufrimientos serán comparables a los sufrimientos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que, aunque este sufrimiento sea mayúsculo, es infinitamente menor al que merecen sus pecados. Y aunque duren toda la vida, solo lo considera una leve tribulación momentánea que produce en él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque, ¿qué es esta vida comparada con la eternidad? ¿Estás sufriendo? Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Por lo tanto, acudamos al Calvario. Allí hay lugar para ti y para mí, y podemos encontrar en Cristo perdón, consuelo y vida eterna. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Dios tenga misericordia de nosotros y bendiga su palabra en nuestros corazones.